Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Buenos días, hermanos y hermanas. Dios los bendiga. Espero que se encuentren bien. Este mensaje para este domingo va a estar puesto, como lo hemos venido haciendo también en la Carta a los Romanos, en el capítulo 14 de la Carta a los Romanos. Lo que podemos mirar y ver como contexto un poco a este capítulo es que en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, los cristianos a menudo, al igual que hoy, ¿no?, tenían desacuerdos, se creaban problemas entre unos y otros, ¿no? Y en Romanos 14, Pablo va a tratar esta dificultad, ¿no? Se dirige a los hermanos en la iglesia de Roma para tratar este asunto. Y va a haber dos o tres aspectos de esas diferencias, de esas preocupaciones. Lo interesante aquí es que debemos saber que después del capítulo 12, ¿no?, que Pablo empieza a dar una serie de enseñanzas con respecto a cómo debe ser la vida cristiana, cómo debemos consagrarnos, lo hemos visto en mensajes anteriores. Y aquí él toca un tema relevante. Probablemente había una dificultad que estaba trayendo enredos, ¿no es cierto?, y diferencia entre los hermanos, y él tiene que tocar este tema, ¿no? Porque habían hermanos que se estaban poniendo tropiezos unos a otros. Así que él al final tiene que dejar claro el mensaje de cómo tratar sobre este aspecto. Y Pablo aquí se preocupa más de cómo tratamos nuestras diferencias, del hecho que tengamos diferencias. Y eso es interesante en este capítulo, ¿no? Y lo vamos a ver en el apóstol. Él está preocupado de cómo nosotros somos capaces de tratar las diferencias y no lo vemos tan preocupado de cuáles son las diferencias. Lo que quiere decir es que siempre va a haber diferencias y lo importante es cómo las abordamos, ¿no? Cristo no requiere, y tampoco fue así su idea, si nosotros observamos el Evangelio, que concordemos en todo, ¿no? Él no quiere que siempre pensemos o tengamos acuerdo en absolutamente todo. Sí, lo que Él quiere es que nos amemos los unos a los otros. Así que el capítulo 14 y 15 Pablo provee algunos ejemplos de acciones que como cristianos, ¿no es cierto?, podemos tomar, ¿no? Acciones que cristianos que aman debemos tomar. ¿Cómo podemos enfrentar nuestras diferencias, ¿no? Aún y sobre todo cuando no hay acuerdo, cuando hay desacuerdo. En este tiempo en que la vida está agitada, ¿no?, se está polarizando, está un poco difícil, ¿no?, a veces la convivencia, es importante mirar cómo abordamos las diferencias, ¿no? Así que vamos a ir a leer el texto que está en Romanos y vamos a mirar básicamente todo el capítulo 14 y vamos a ir parte por parte mirando el texto. Así que dice así, la palabra de Dios para hoy es Romanos 14 del 1 en adelante. Dice: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga. Es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias al Señor. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues,
Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a quien se hable mal del bien que ustedes practican. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Podemos observar en este relato, hermanos, que obviamente había una dificultad, ¿verdad?, en la iglesia en Roma. Debemos observar cuidadosamente algunos principios específicos que nos enseñan a cómo enfrentar estas situaciones cuando se presentan. Debemos mirar también y tener un poquitito contexto, saber que en la iglesia de Roma habían dos grupos de hermanos, dos grupos de cristianos. Y uno eran los cristianos judíos y lo otro eran los cristianos gentiles. Y al parecer, por lo que entendemos, por el contexto, es probable que los hermanos que Pablo llama débiles en la fe hayan sido aquellos hermanos judíos cristianos que obviamente tenían tenían algunas acciones o algunas restricciones con respecto a ciertas comidas, ¿no? Sabemos que es probable que muchos de ellos observaran aún algunos preceptos de la ley de Moisés. Entonces, ellos tenían esa tradición, esa dificultad con respecto a algunos alimentos. Y obviamente los gentiles no tenían esa dificultad, ese problema de poder comer de todo. Y ahí entonces viene estas diferencias entre los hermanos en la iglesia de Roma, que Pablo entonces va a ser presente y va a exhortar, animar, a enseñar con algunos principios. Y esos principios también nos sirven hoy en día. Entonces la idea de este mensaje, más allá de mirar lo que comían, lo que no comían, lo que observaba la ley o lo que no observaba la ley, lo vamos a ver desde un punto de vista bien práctico y hermenéutico para nuestra vida de hoy, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos enseña? ¿Qué principios podemos rescatar desde aquí, ¿no? Y lo primero que vamos a ver, la primera acción o la primera actitud tal vez que podamos mirar nosotros con respecto a lo que dice acá cuando nosotros tengamos diferencias y cómo tratarlas, es que número 1, y lo vemos del Romanos 1 al 3, dice: reciban al que es débil la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y al que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Así que, número 1, la primera recomendación podríamos decir es que debes ser abierto, debes ser condescendiente, debes ser amable con los hermanos, con todos, ¿no? Las relaciones fraternales entre los cristianos no deben fundamentarse en que todos estén de acuerdo en cada uno de los asuntos que puedan presentarse en la iglesia, ¿no? No debemos estar de acuerdo y no debemos gastarnos en eso, porque se van a presentar discusiones, ¿no? Sabemos que los cristianos no siempre concordamos
en asuntos de la vida cristiana. Y está bien, no tiene por qué haber acuerdo. No tiene por qué haber acuerdo, ¿no? La diferencia es sana, es buena. Así lo ha planteado el Señor. El verso 1 habla de los débiles en la fe, ¿no? Y en este contexto, débiles en la fe, no significa no creer en Cristo o alguien que no cree en el Señor Jesucristo. Entendemos bien que Pablo habla de débil en fe, que ese débil en la fe es un hermano en Cristo. Primero digamos eso, ¿no? Pablo se refiere más bien a la persona cuya fe en Cristo requiere ciertas adicciones, ciertas acciones, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos el caso de algunos cristianos judíos, hermanos cristianos judíos que estaban en la iglesia en Roma, la observación de algunas restricciones alimenticias u otras reglas, como por ejemplo, seguramente era el sábado, algunos días que ellos observaban, ¿verdad? El verso 2 nos va diciendo un poco que la fe aquí empleada, ¿no es cierto? O la fe que nos habla aquí Pablo, la verdad es que es en el sentido de la confianza y la seguridad, ¿no? En la medida que tenemos mayor entendimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos daremos cuenta que asuntos secundarios no debieran tener importancia en la vida espiritual, como estos eran problemas secundarios, ¿no? En la medida que nosotros comprendemos, entendemos de mejor manera el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, seremos capaces entonces de darnos cuenta que realmente es una prioridad, es una doctrina y que no en nuestras vidas, ¿no? Y si observamos, ¿no? Si seguimos mirando el relato, y en el verso 3, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, ¿no? Aquí podemos mirar un poco lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Cuál es la postura de Pablo? Y si nos damos cuenta, ¿cuál es la definición de Pablo? Ninguna. Pablo no se casa, por decirlo de alguna manera, con uno, es decir, con el fuerte, o con otro, es decir, con el débil, ¿no? Sino que él, más bien que ponerse en una posición, lo que él quiere es enseñarle a los romanos cómo debemos tratar aquella diferencia, ¿no? Al menos en el sentido que él no toma ninguna posición, en el sentido de que no le da la razón a ninguno, si ustedes observan bien el texto. Al fuerte, ¿no es cierto?, al hermano fuerte le dice que no menosprecia al que no come, es decir, al débil, y al débil le dice que no juzgue al que come, es decir, al fuerte, ¿no? Entonces, ¿cuál es el argumento de Pablo para cada uno de ellos? El mismo, y lo dice al final del verso 3, ¿no? Dios lo ha recibido. El verso 3 al final dice, pues Dios lo ha aceptado. ¿A quién ha aceptado Dios? Al fuerte y al débil, al que come y al que no come. A ambos Dios ha recibido, aceptado, ambos son hijos de Dios, hermanos en la fe, y a los dos lo ha aceptado con el mismo amor. El verso 4. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? No sé, esa es una pregunta que hace Pablo. Que se mantenga en pie o que caiga, es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Un cristiano, hermano, no debe rechazar a otro cristiano, que también es hijo y siervo del Señor. No podemos, un hermano no puede rechazar a otro hermano. El hermano débil no es señor de su hermano fuerte, ni tampoco el hermano fuerte es el señor del hermano débil. Dios, dice la palabra, es el Señor de todos los cristianos, de los fuertes y de los débiles. Y todos somos fuertes y débiles, somos responsables delante de nuestro Dios. El verso 5 nos anima, ¿no es cierto? Nos exhorta a que debes aferrarte a tus propias convicciones, ¿no es cierto? Aférrate a tus propias convicciones. Hay quien considera un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera igual en los 2 días. Aquí está, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Aférrate a tus propias convicciones. No se trata de adoptar diferentes puntos de vista basados en simpatías personales o adhesiones o mayorías o minorías basadas en distintas razones, ¿no? Lo que se está tratando acá no es de qué color deben ser, por ejemplo,
las murallas de aquí del edificio de la iglesia, ¿no? En lo cual podemos tener opiniones cambiantes, ¿no? En otras palabras, lo que Pablo nos anima a que cada uno esté convencido en su propia mente de que lo que hace es lo correcto delante de Dios, ¿verdad? Eso es lo importante, que lo que tú estás haciendo estés convencido en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón, que es lo correcto delante del Señor. Y para eso lo correcto tiene que estar ligado, obviamente, por lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros sabemos a través del Evangelio, a través de la palabra, qué cosas podemos hacer y no. Y si lo sabemos porque a la luz del Evangelio es correcto, hazlo, ¿verdad? Nadie, entonces, debe hacer lo contrario a lo dictado a los dictados de su propia conciencia, ¿no? Y esta conciencia debe ser iluminada por la palabra, ¿no? Por lo tanto, no hay que condenar en este ejemplo al débil o al fuerte, pero tampoco hay que mirar al fuerte con desprecio al débil. Y Pablo hace ese ejercicio, ¿no? Que cada uno esté convencido con firmeza, dice el versículo, de lo que hace, sin condenar al otro, sin condenar al otro. Si miramos y observamos, hermanos, desde el verso 6 al 9, yo los animo a leer bien estos pasajes y a estar mirándolo. Al que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. El que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Estos versos nos animan a que tenemos que ir, o tú tienes que ir, todos nosotros, todos los cristianos, debemos ir más allá de nuestros principios, más allá de nuestros valores, ¿no? Tu motivación, lo que dice Pablo aquí en otras palabras simples, es que tu motivación, nuestra motivación, debe agradar a Dios. Ese es el punto, ¿verdad? Nuestras acciones, nuestra actitud debe ir más allá de mis principios. Debemos agradar a Dios. La motivación, tanto para el hermano fuerte como para el hermano débil, debe ser la misma, ¿no? Ambos, los fuertes y los débiles, deben tener el deseo constante de servir a un mismo Señor, en este caso a nuestro Señor Jesucristo. El hecho, si ustedes miran el verso 7, porque ninguno de nosotros, ¿no? Esa palabra nosotros clave, el hecho de que esta palabra, ¿no? Esta palabra que dice aquí, nosotros, es decir, que ambos tipos de cristianos, ¿no? Fuertes y débiles, actuamos como debe ser, como todo buen cristiano, actuamos como lo hacemos, se debe a que ninguno de nosotros, tanto los débiles como los fuertes, ninguno de nosotros debe tener una vida egocéntrica, ¿no? Pensada en mí mismo. Al contrario, mientras todavía vivimos aquí en este mundo, en esta tierra que nos da el Señor y que nos bendice cada día de estar aquí, nosotros debemos vivir para el Señor. Eso es lo que dice. Ya seas fuerte o ya seas débil, nosotros debemos vivir para el Señor. El verso 9, ¿no? Dice, hermanos, que Cristo es nuestro amo, Cristo es nuestro Señor. Y es nuestro amo por un acto deliberado de parte de Él, ¿no es cierto? Por amor. La quinta actitud, acción, ¿no es cierto? Principio, consejo que podemos mirar en este texto de Romanos 14 es que tenemos que saber, ¿verdad? Que finalmente a quien darás cuenta es al Señor. A quien daremos cuenta es a Dios. Así que los que juzgan o desprecian, como estábamos mirando en el texto, a un hermano, deben también recordar que no son amos, que no son señores, no son dueños, no son superiores, sino que Cristo es el Señor. Nadie es superior al otro. Por consiguiente, ellos no son los jueces legítimos, ¿no? Aquella persona que hace esta acepción entre el fuerte y el débil, aquellos fuertes que miran en menos al débil y aquel débil que desprecia al fuerte, ellos no
no debe ser así entre nosotros, ¿no? Porque nosotros, los cristianos, igual que los cristianos de Roma, no somos los jueces. Hay un solo juez, ¿no? Y ese juez se llama Cristo. Él es quien puede hacerlo. Esto quiere decir que ellos o que los cristianos están entonces arrogándose, ¿verdad? Una facultad, una atribución que solamente le corresponde a Jesucristo y a nuestro Señor. Y muchas veces pasa, a veces nosotros nos arrogamos esta facultad de hacer juicio, ¿no? Nos arrogamos esta atribución que, según lo que entendemos en el texto, no nos corresponde a nosotros. El verso 13 dice: por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propóngase no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. Este es un versículo clave para esta enseñanza, ¿no? ¿Qué principio, qué consejo nos da Pablo para poder abordar la diferencia cuando existen en medio nuestro, entre nosotros? No juzgues y no hagas tropezar a nadie. Pablo se dirige aquí, si ustedes miran bien en detalle el texto, Pablo aquí se dirige más bien a los cristianos fuertes, ¿no? A los cristianos fuertes. Esta conclusión entonces nos obliga a ser más humildes, nos obliga a humillarnos voluntariamente. Debemos tener humildad, mansedumbre, para no juzgar y también para no hacer tropezar a otros, ¿no? No podemos, hermano. No nos es lícito, no nos está permitido en la Biblia básicamente hacer juicio o juzgar a otro, y menos a nuestro hermano, porque el oficio de juez, vuelvo a decir lo mismo, no nos pertenece. Pues lo mismo que los demás, nosotros tendremos que compadecer, como dice el texto, ante el juicio de nuestro Señor. Y ahí nosotros debemos dar cuenta, todos nosotros debemos dar cuenta. Aquí Pablo nos dice que debemos tener cuidado, porque por la falta de tacto a veces, ¿no es cierto? Por la falta de tino, podemos hacer muchas veces resbalar o hacer tropezar a nuestro hermano. Y por eso esto es importante. Yo creo que todos, en lo personal, hemos aprendido esto, ¿no? A veces el tacto, a veces cómo decimos las cosas, a veces exclamaciones, a veces pensamos algo y lo decimos rápidamente, a veces el tino, no somos cuidadosos en decir las cosas, y a veces esas cosas, por muy inconsciente que las digamos, sin intenciones, podemos hacer tropezar al otro. Y eso es lo que el Señor quiere y lo que Pablo está diciéndonos aquí, que no lo hagamos, ¿no? Que tengamos cuidado. Del verso 14 al 18, hermanos, Pablo nos llama y nos invita, ¿no es cierto? Él dice que él está plenamente convencido. Por su parte, está plenamente convencido que el Señor Jesús, de que no hay nada en el Señor Jesús impuro en sí mismo, ¿no? Lo que dice básicamente del verso 14 y 18 es que la recomendación, la aplicación, el consejo de Pablo aquí es que debemos aplicar el amor cuando no es conveniente usar la libertad. Es decir, nosotros debemos usar el amor primero que la libertad que nosotros podemos tener. Yo puedo tener libertad, por ejemplo, yo puedo tener la libertad de dormir en mi dormitorio, ¿no es cierto? Puedo dormir con la ventana abierta, pero si mi esposa está enferma, por ejemplo, y eso puede perjudicarla, mi libertad, sin sufrir menoscabo, podrá dar lugar al amor y privarme momentáneamente de ese aire fresco, ¿verdad? Yo tengo la libertad, en este ejemplo bien básico, de abrir la ventana y dormir con la ventana abierta, pero si mi señora, si la PAME está enferma, ¿verdad? Por amor, yo debo hacer lo que es conveniente, no lo que es conveniente para mi libertad, porque si yo hago la conveniencia de acuerdo a mi libertad, eso es egoísmo. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá, ¿no? Que no hay nada malo en sí mismo, ¿no? Que actuemos en amor. Al hacerlo de esta manera, todos, y en particular aquel que aplica el amor en prioridad a la libertad, se beneficia, y todos nos beneficiamos en ese sentido. Si presiono sobre mi libertad
y, por ejemplo, mi esposa empeora o se resfría más, yo mismo sufriré, obviamente por su salud o por su falta de salud. Así que debemos aplicar el amor cuando no es conveniente usar la libertad. La libertad está por debajo entonces del amor. Eso es lo que nos dicen estos 4 versículos, ¿no? La libertad está por debajo del amor. La clave para resolver debidamente las disputas entre los hermanos en la fe, entre la pareja, entre el matrimonio cristiano, entonces es el amor, no es la libertad. Sabemos que somos libres, sabemos que tenemos libertad. Pero esa libertad que tenemos es libertad en Cristo, ¿no? Por lo tanto, esa libertad está ceñida, enmarcada bajo sus enseñanzas. Así que lo importante en estos 4 versos es que el amor, hermano, este es el consejo, que el amor sea tu más alta estima. Cuando tú tengas diferencias con los hermanos, cuando haya cómo manejar la diferencia, que la estima mayor, que lo que sea la prioridad en ese manejo de esa diferencia sea el amor, no la libertad. Da importancia entonces, hermano, a lo importante y minimiza lo secundario. Minimiza lo secundario, ¿no? En el ejemplo de la ventana, lo importante es la salud del otro y mi libertad queda en segundo plano, es decir, la ventana, mi bienestar. Ya en el verso 19, hermano, otra actitud, otra acción, otro consejo que nos entrega el apóstol Pablo, dice, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Así que el otro consejo que podemos aprender de aquí para saber cómo poder enfrentar las diferencias, ¿no? Cómo podemos amarnos los hermanos fuertes y los débiles, para ponerlo en palabras del texto, ¿no? Persigue la paz y añádele valor a la gente, a todas las personas. Persigue la paz, ¿no? Hermano, la iglesia no es para que nosotros nos edifiquemos de forma aislada. La iglesia no es un lugar para que yo crezca solo, para que yo me edifique solo, ¿no? Para que yo me capacite solo, sino que es para la edificación conjunta, es para la edificación del cuerpo, ¿no? O sea, sabemos que la iglesia es un edificio espiritual, bien planeado, bien trabajado, es un plan perfecto del Señor, donde cada uno, hemos visto, tiene su lugar, ¿no? Y en ese cuerpo que es la iglesia, que está bien articulado, si leemos lo que el Señor quiere de la iglesia, donde cada miembro cumple una función en bien de los demás miembros y donde se recibe bendición de los otros, debemos nosotros entonces tener ese amor supremo, ¿no es cierto? Debemos nosotros, como dice el verso 19, esforzarnos siempre por la paz, ¿no? Por la paz, por la edificación mutua, por esforzarnos, por trabajar para estar bien, siempre bien, ¿no? Y tal vez un último consejo, actitud, aplicación de esta enseñanza que nos puede dar el capítulo 14 de Romanos, ¿no? Es que está en los versos 20 y 22. Dice el 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más bien, vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer tu hermano. Estos versículos a mí me han enseñado muchas cosas en mi crecimiento espiritual. Porque en algún tiempo yo era un poco talibán tal vez con respecto a esto y pensaba algunas cosas muy a rajatabla. Y en ese sentido a veces somos débiles, ¿no? En el contexto de esta palabra. Y el consejo aquí, hermano, es que no destruyas a nadie imponiéndole tus valores. Tal vez uno de los más importantes de los consejos que nos da Pablo. No destruyas a nadie imponiéndole tus valores.
No debemos permitir que asuntos personales destruyan la obra de Dios, lo que nos dice el verso 20. Algo que es bueno para nosotros puede ser causa de tropiezo para otros. Algo que es bueno para mí, que yo lo considero súper bueno para mí, puede ser causa de tropiezo para un hermano, o para mi esposa, o para alguien, ¿no es cierto? Así que nuestra actitud debe ser de abstención, al fin de evitar ese mal mayor, que el no uso de nuestra libertad. Debemos abstenernos cuando sabemos que alguna cosa en particular puede hacer caer a otros, ¿no es cierto? Y el verso 21, ¿no? Dice, más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. De nuevo lo mismo, ¿no? No siempre lo bueno es hacer las cosas en que tenemos libertad. Escucha bien, no siempre lo bueno es hacer las cosas que tenemos derecho por nuestra libertad. Y nos cuesta. Lo bueno, en el contexto de este capítulo de Romanos, es que nuestras actitudes no hagan tropezar, no ofendan, no debiliten al hermano débil. Eso es lo correcto. A veces nos cuesta hacer esto, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos, pero si esto es bueno, pero pensamos que esto es bueno para nosotros, esto es bueno para mí, y pienso en mí y no pienso en los demás, en todo índole de cosas. Así que hermanos, para ir concluyendo, en el ejemplo o en el caso de Romanos 14, ¿no es cierto?, donde el problema era con algunos días feriados y el problema de la comida, ¿no? Si comer cierta carne o hacer ciertas cosas ofende a tu hermano, no lo comas, no lo hagas. Si hay cosas que tú sabes que pueden afectar a otros hermanos, no lo hagas. Si hay fechas que tú celebras, por ejemplo, a veces hemos tenido esa discusión sobre la Navidad, sobre la Semana Santa, que son nuestras fechas en este tiempo, ¿no? Producto de la costumbre, producto de dónde venimos. No, si tú sabes que eso va a afectar a otro, por amor, abstente. No hagas tropezar al otro, ¿no? Esa es la idea. Si beber vino ofende a un hermano, no lo bebas. En cualquier otra actividad de la vida, si lo que haces o si lo que se hace sirve para provocar la caída de un hermano en Cristo, no lo hagas. Eso es lo que debemos aprender, ¿verdad? El amor está por sobre la libertad. Ninguna de nuestras acciones vale más que el bienestar de la iglesia, el bienestar de la familia, el bienestar de mis hermanos. Incluso yo diría el bienestar de mis amigos, porque tenemos que dar testimonio de aquello, ¿no? Debemos procurar lo que contribuye de verdad a la edificación de las demás personas, de los demás hermanos, antes que afirmar o estar firmes en nuestros propios derechos. Yo soy un convencido, hermanos, que los cristianos no tenemos derechos, tenemos deberes. Y la libertad, si bien es cierto, es algo que el Señor nos da, también tiene límites. Así que Dios quiere amor, quiere unidad, quiere armonía entre nosotros, entre los cristianos, ¿verdad? Y por encima de cualquier diferencia debe primar el deseo de la unidad del cuerpo, de la edificación del cuerpo, que es la iglesia de Cristo, que el mismo Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, compró con su sangre. Así que, hermanos, amémonos uno a los otros, no nos hagamos tropezar unos a otros. Los hermanos fuertes que amen a los hermanos débiles y los hermanos débiles que respeten a los hermanos fuertes. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Padre. Te adoramos y te alabamos, Señor, y queremos pedirte en este tiempo que tú nos ayudes, Señor, a amarnos unos a otros, Señor. Ayúdanos a considerarnos, Señor, ayúdanos a no juzgar a nadie, Señor, porque no podemos hacerlo. Ayúdanos a no ser piedra de tropiezo, ayúdanos a no ser tropiezo para otros hermanos. También, Señor, ayúdanos, Padre, en este tiempo
a no ser obstáculos de la misma manera. Ayúdanos a proponernos a no ser obstáculos, Padre. Ayúdanos, Señor, a servirte a ti. Todos somos tu hijo, tú nos amas a todos, Señor. Ayuda a esforzarnos, Señor, a promover en medio de nosotros a todo lo que conduzca a la paz, Señor, y a la edificación mutua. Ayúdanos, Señor, a no destruir muchas veces con nuestro egoísmo tu obra aquí en la iglesia, ¿no? Ayúdanos, Señor, a ser como Cristo quiere que sea, Señor. Ayúdanos a poder enfrentar nuestras diferencias, Padre, con estos sabios consejos del apóstol, Señor. Te damos gracias por lo que tú haces, querido Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hay muchos cristianos que nos están hablando, no son como hermanos, no demuestran su amor. ¿Cómo confrontarlos si rechazan a Cristo y no están listos a salir de su error? No podemos seguir actuando así. Queremos decir, hay que unirnos y no pelearnos, hay que juntarnos. Hay que unirnos y no pelearnos, hay que juntarnos. Hay muchas personas que no conocen a Cristo, pues ellos han visto que no tenemos amor. Tenemos que unirnos, parar de pelearnos, necesitamos amarnos, la familia de Dios. No podemos seguir actuando así. Queremos decir, hay que unirnos y no pelearnos, hay que juntarnos. Hay que unirnos y no pelearnos, hay que juntarnos. Es tiempo de amarnos y dejar de pelear con tu hermano. Ámalo, tienes que amar. Que no sabes que nunca van a ver cómo le amamos a él si no podemos amar entre hermanos. Hay que unirnos y no pelearnos, hay que juntarnos. Hay que unirnos y no pelearnos, hay que juntarnos. Hay que unirnos y no pelearnos, hay que juntarnos. Hay que unirnos y no pelearnos, hay que juntarnos. Hay que unirnos y no pelearnos, hay que juntarnos. Hay que unirnos